Estamos sumamente contentos. El Señor le ha placido de que hoy día tengamos con nosotros al hermano Kenny, que nos va a estar compartiendo. Y quiero decir algo antes de que nos vayamos a cuestionar. Yo quiero que todos se sientan cómodos en el sentido de que vamos a ver diferentes caras. Quiero darle la oportunidad a que los hermanos vayan desarrollando su ministerio, pero nos vamos a quedar en la misma clase. Entonces va a ser el mismo tema. La única diferencia sería, el maestro sería distinto, pero no es porque estamos saliéndonos nosotros del ministerio de enseñar, sino que Dios nos ha puesto en el corazón darnos la oportunidad, hermanos. Si usted es escogido, entonces es porque el Señor le ha placido de que ustedes entonces se vayan preparando para que también tengan la oportunidad de desarrollar la clase. Hoy estamos todavía estudiando sobre el tabernáculo y hoy estamos elaborando en uno de los pasos que se encuentra en el lugar santo, y estamos hablando sobre la mesa y lo que consiste. Hermano, ven acá. Aquí está tu esposa, dice que aquí se va a sentar su... Entonces, yo con mucho orgullo, y es un privilegio darle a ustedes ahora con nuestro hermano Kenny. Pase, mi hermano. Amén. Iba a decir, hermano, toma tu tiempo, pero ya tú sabes que... Sí. Así al oído, recuerdo. Buenos días a todos. Buenos días, hermano. Para mí esto representa un gozo, una bendición grande de parte del Señor. Que el pastor haya permitido. Primeramente estoy agradecido con el Señor, y pues le agradezco a ustedes, a todos, por estar aquí en esta mañana. Y vamos a estar tocando un tema bien interesante, pero quiero hacer una introducción antes de empezar. Pero primeramente vamos a orar. Yo quiero pedirle al hermano Nehemías que nos dirija en oración para iniciar la clase de hoy. Amén. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Señor, por este gran momento que tú has permitido, Señor, estar aquí, cada uno que estamos aquí presentes, Señor. Danos entendimiento, Señor, sabiduría en cada uno, Señor, para hacer entender más de tu palabra. Perdónanos, Señor, que hemos cometido un error, Señor. Tú sabes, Señor, nuestra falta, Padre mío, pero en ti confiamos, Señor, en este momento, Señor, sea con el Maestro, Señor, que va a esparcir tu palabra. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, bien, entonces yo quisiera, para iniciar tiempo apremia, yo quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias, vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. La clase que vamos a tocar, el tema que vamos a tocar es específicamente la mesa del pan de la proposición. Vamos a escoger un versículo, una porción bíblica del Antiguo Testamento, pero para hacer la introducción quiero comentarles algo. Vamos entonces a abrir la palabra en Juan capítulo 6, versículo 51. Yo te lo leo. No, es que quiero leerlo. Sí, por favor, perdón, hermano. 51. Tengo una Biblia de letras gigantes, pero aún así necesito leer. Ya ustedes se pueden imaginar cómo está eso. Bueno, sí, entonces dice la palabra de Dios en el Juan capítulo 6, versículo 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Adelante, sí, tomen asiento. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Tomen asiento. Voy a leerlo nuevamente, te lo sigo con la mirada. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muchas veces cuando leemos, querido hermano, cuando leemos la Biblia, muchas veces nos percatamos
de cosas tan interesantes que nos llevan a estudiar o a profundizar un poquitito más. Cuando aquí dice la palabra que yo soy el pan vivo que descendió, obviamente es un pan que vino del cielo y descendió a la tierra. Ahora, ¿dónde descendió ese pan? Específicamente ese pan descendió a Belén. Ahora, me llama la atención que la palabra Belén en el hebreo tiene dos significados. Es una palabra compuesta. Belén es una palabra simple en el español, pero si la vemos en el hebreo, se pronuncia Bet-Lehem. Es una palabra compuesta. La palabra Bet quiere decir casa, tienda o habitación. La palabra Lehem quiere decir alimento, pan, comida, fruta o granos. Entonces, cuando unimos esas dos palabras, entonces podemos descifrar o podemos llegar a la conclusión de que Belén es el hogar o el templo o la habitación, vamos a decirlo así, el templo en donde descendió el pan. Amén. Entonces yo traje este libro, yo quería traer una gráfica un poquito más grande. Esta es parte la segunda parte del tabernáculo, que es el lugar santo, en donde tenemos lo que es la mesa del pan de la proposición. A este lado tenemos el candelero. Pero ¿por qué yo quiero hacer esta introducción con respecto a lo que hemos estado hablando acerca de dónde descendió el pan? Porque Jesucristo es el pan y el candelero representa lo que es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 19, versículo 105. Entonces, muchas veces en el estudiar o en el aprender la palabra, no es suficiente que la leamos, sino que también la comamos. Amén. Cuando leemos la palabra y solamente tenemos la teoría y no comemos el pan, que es la palabra, porque se unen, el candelero con la mesa del pan se unen y se hacen uno. Y si solamente, como vemos hoy día, mucha gente solamente tiene el conocimiento, tiene la teoría, pero simplemente nada más la tienen aquí y no la bajan al corazón. Entonces, cuando vemos que este pan, esta palabra, conjuntamente la comemos, automáticamente eso representa algo importante en nuestra vida. La palabra proposición tiene otro significado en el hebreo. En el hebreo quiere decir presencia. De hecho, algunas Biblias de un lenguaje más antiguo dice el pan, la mesa del pan de la presencia. Otras Biblias, también de versión más antigua, dice la mesa del pan de los rostros. Entonces, una vez que comamos la palabra, ya tenemos la palabra, la luz de la palabra, comemos el pan, y al comerla y al hacerlo nuestra, ¿qué va a pasar? Que estamos comiendo la presencia de Dios en nuestras vidas, porque estamos comiendo la palabra. Automáticamente el rostro de Dios se va a ver reflejado en nuestras vidas. Por eso que es importante que en el estudio de la palabra no solamente pongamos la teoría y no solamente nos conformemos con la teoría, sino que también comamos el pan, que es la palabra, para que de esa forma pueda haber un resultado positivo en nuestras vidas, en nuestro diario caminar con el Señor. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Tiene que ver con lo mismo que estoy hablando acerca del candelero, no solamente tener la palabra, sino comer la palabra, hacerla. Es muy importante. Quería solamente para como manera de introducción esta parte. Si alguien tiene una pregunta, pues me la deja saber. Entonces vamos, ahora sí. ¿Cuál es el texto que yo pienso? El principio, Juan 6. Juan 6, versículo 51. Esa era una pequeña introducción que yo quería hacer. Entonces, ahora vamos a ir al Antiguo Testamento para entonces entrar
en lo que corresponde al tabernáculo que vamos a estudiar. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo del 23 al 30. Ahora yo voy a, permitan cambiar un momentito aquí, porque quiero mostrar otra gráfica. Éxodo, capítulo 25, versículo del 23, perdón, del 26, no, perdón, del 23 al 30, perdónenme, del 23 al 30. Cada vez que tengo la oportunidad de dar una enseñanza, me gusta siempre irme lo que es al contexto histórico, el por qué Dios permitía, por qué Dios hacía X o Y paso, porque es importante, porque de esa manera podemos entender más el propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿ya todos lo tienen? Si todos lo tienen, pues decimos amén. Entonces yo le voy a dar por lectura. Éxodo capítulo 25, versículo del 23 al 30, dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y harás 4 anillos de oro, los cuales pondrá en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de la vara para llevar la mesa. Harás la vara de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ella será llevada a la mesa. El versículo 29 dice: y harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Déjeme explicarle un poquitito acerca de lo que era este tabernáculo. Vamos en un momento a desarrollar toda esta parte del tabernáculo, pero déjeme leerle algo. Dice: el tabernáculo era una tienda portátil que construyó Moisés por indicación de Dios, quien le dio instrucciones precisas en cuanto a los materiales, las dimensiones y las estructuras. Por un lado, el tabernáculo era la expresión visible de la fe de Israel, representaba una verdad fundamental y una convicción en cuanto a Dios, porque él deseaba habitar en medio de su pueblo. Por otro lado, el tabernáculo representaba el plan de Dios para intervenir en la historia humana y restaurar la creación caída. Tercero, el tabernáculo era además la respuesta a la interrogante: ¿cómo un Dios santo puede vivir entre gente corrupta? El pecado nos separa de Dios, nos hace impuros, nos corrompe. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Los pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no ir, y eso lo podemos leer en Isaías 59:2. No lo vamos a hacer ahora para ganar tiempo. El tabernáculo, así como los objetos sagrados y las actividades sagradas dentro de él, nos ayudan a comprender cómo este Dios santo planificó habitar entre nosotros. Además, nos da una perspectiva de lo que Jesús hizo por nosotros en su vida, en su muerte y en su resurrección. Lo mismo que pasó aquí, este evento que pasó aquí, también ocurre en el Nuevo Testamento, pero de una manera diferente. ¿Ve? Ahora, ¿por qué en el desierto? Recordemos que el pueblo de Egipto estuvo el pueblo de Israel estuvo en Egipto habitando por 430 años. 430 años estuvo el pueblo de Israel habitando en esclavitud en Egipto. Entonces Dios le da una orden a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto al desierto rumbo a la tierra prometida. Pero ¿por qué el desierto? Muchas veces cuando Dios, yo creo que todos podemos decirlo, cuando Dios nos sacó de Egipto,
Esto representa la vida antigua, el pecado. Cuando Dios nos sacó de allí, ¿a dónde nos llevó? A un lugar mejor. Pero también nosotros muchas veces hemos pasado un desierto. Yo creo que todos hemos pasado ese desierto, viéndolo desde el punto de vista espiritual. Amén. Yo creo que es algo importante que pasemos por ese desierto. Yo voy a leer un momentito acerca de por qué en el desierto. El desierto también se convirtió en un poderoso símbolo en las Escrituras. Los símbolos eran aparentemente contradictorios, negativos por un lado y positivos por el otro lado. Primero, el desierto era un lugar de peligro. Solo vivían las bestias salvajes, era un lugar de muerte y esterilidad. En cambio vemos que Dios es un Dios de vida, de fruto, de luz, de orden y armonía. Y en contraste, el desierto era un lugar de esterilidad y oscuridad y caos. Eso lo entendemos. Entonces muchas veces no logramos entender cuando Dios nos ha sacado de Egipto, de la vida en que vivíamos, entonces nos lleva al desierto y decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora yo estoy caminando, ahora tengo al Señor, acepté al Señor en mi corazón, pero sin embargo ahora lo que tengo es un pocotón de problemas encima. Ahora todos esos problemas, todas esas adversidades que vamos a enfrentar, es por un propósito, ni un propósito. El pueblo de Israel tenía un propósito, por eso Dios lo puso en el desierto. Amén. Luego dice, pero sin embargo, el desierto también era un lugar de transición, de un lugar de encuentro con Dios. La experiencia en el desierto comenzó apenas los israelitas abandonaron el pueblo de Egipto, rumbo a la tierra prometida. El desierto representaba la transición de ser distintas tribus y de ser esclavo durante generaciones pasadas y convertirse en una nación santa, un pueblo de adoradores, un pueblo único y especial para Dios. Recordemos que cuando Dios nos saca de allá, ahora Dios nos da otra vestidura. Ahora dice la Biblia que somos nación santa, escogido. Amén. Entonces, también el desierto sería un tiempo de preparación. Cuando Dios nos saca, o Dios nos ha sacado, Dios nos sacó de la tierra de Egipto, nos sacó del pecado, entonces nosotros estamos ahora en una posición en donde tenemos que prepararnos, porque ahí tenemos que entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, aunque Dios les había prometido estar con ellos y pelear por ellos, el pueblo necesitaba aprender a confiar en Dios. Y la confianza exige tiempo para crecer. Porque no de la noche a la mañana, o sea, aceptamos al Señor y muchas veces hay tenemos que reconocer algo, hay una percepción errónea en cuanto a este paso. Muchas veces pensamos de que cuando aceptamos al Señor, ya las cosas van a mejorar y las cosas, sí, muchas cosas van a mejorar, porque Dios tiene un propósito bueno para cada uno. Dios puso a Moisés a que sacara el pueblo de Egipto en el desierto rumbo a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es la convicción de nosotros como cristianos cuando estamos caminando en el desierto? Es decir, estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por adversidades, vienen muchos problemas a nuestra vida, pero ¿cuál es la tierra prometida de nosotros? ¿Cuál es la tierra prometida de ustedes? La patria celestial. Amén. O sea, Dios quiere prepararnos en el camino para que mantengamos esa luz, para que tengamos esa convicción en Jesucristo y saber que un día que partamos de aquí vamos a ir con Él, a morar en la patria celestial. Eso es muy importante. Dice además la confianza que mantiene firme, por lo que se mantiene firme por lo general, nace en los momentos de dificultad. Y la verdadera adoración y la fe surgen de un corazón agradecido a Dios por su amor, por su gracia y su misericordia. Eso es lo que quería con respecto al tabernáculo. Ahora bien, tenemos el tabernáculo. Yo no sé si de repente aquí puedan ver algunos hermanos, ustedes perdónenme, yo quise traer algo un poquito más grande, pero eso es lo que pude conseguir, así que vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Amén? El tabernáculo contaba de tres partes. Lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo lo vamos a tocar, el hermano Manuel más adelante nos va a hablar de este tema, bien interesante. Y es donde moraba
donde estaba la presencia, literalmente la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero ahora, ¿qué tenemos aquí? El lugar del atrio. Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque si vemos aquí, yo no sé si logran ver este punto donde están los 4 puntos cardinales. Yo no sé si... ¿Sí quiere que lo alce? Sí, no te preocupes, yo voy a tratar de ponerlo aquí. Un momentito para que des. Sí, gracias. Tenemos los 4 puntos cardinales y eso lo vamos a ver en un momento el por qué. Ahora, tenemos también que el tabernáculo tenía una forma rectangular. Cada parte del tabernáculo, cada esquina, representaba las 12 tribus de Israel. Entonces, en la parte frontal, siempre estaba directa hacia el oriente, es decir, estaba en el este, siempre. Cuando iniciaron su recorrido a través del desierto, siempre la parte frontal iba hacia el lado oeste. Eso tiene también otro significado, tiene varios significados, pero también las 12 tribus de Israel, 3 por cada lado, y en la parte frontal estaba la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón y también la tribu de Judá. ¿Y por qué la tribu de Judá? Porque la tribu, ya la puedes poner aquí. Porque la tribu de Judá tenía la cantidad de guerreros más grande, tenía la cantidad de guerreros de todas las otras tribus. Parte de las otras tribus, la mayoría la tenía la tribu de Judá. Por eso es que siempre estaba en la parte frontal, como para protección, aunque la presencia de Dios literalmente moraba en este lugar, en el lugar santísimo. Déjenme pasar un momentito aquí la página. Y esto también nos ayuda a no perder de vista el dibujo de lo que quiero explicarles en un momento. Y tenemos aquí en la segunda parte el lugar santo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Yo quiero explicarle un poquitito acerca de este lugar. Tenemos aquí el tabernáculo, ya hemos visto el porqué, las 4 esquinas representaban las 12 tribus de Israel, la parte frontal. Entonces aquí vemos todo el pueblo de Israel alrededor. Adentro, en el atrio, teníamos a los sacerdotes. El pueblo de Israel no podía entrar, solamente este espacio era para los sacerdotes en ese momento. Entonces, estos sacerdotes, la tarea de ellos era recibir las ofrendas para el holocausto. Entonces, el pueblo de Israel llegaba con sus palomas, llegaban con sus cabritos, a ofrecer holocausto. Entonces, ellos, los sacerdotes que estaban en esta área, se encargaban, el trabajo de ellos era recibir a las personas, dice la palabra de Dios, que la bendecían y tomaban la ofrenda y luego pasaban al altar de bronce a ofrecer holocausto. Y luego de este paso, entonces el sacerdote tenía que ir a la fuente de bronce a lavarse para luego entonces entrar en un lugar santo. Entonces no podían pasar o saltarse o obviar algún paso, sino que tenía que ser en este orden. Ahora, esto nos muestra algo bien interesante, porque la madera con la que fue construida la mesa del pan de la proposición y el atrio, el altar de bronce, también era construido con una madera de acacia. O sea, tenemos la madera en el tabernáculo, la madera de acacia representa la humanidad de Cristo. Ahí tenemos una característica, la humanidad de Cristo. Ahora, en la mesa del pan de la proposición, la madera estaba revestida por un material muy lindo, que es el oro. Todo estaba cubierto de oro. ¿Qué vemos? ¿Qué significa? ¿Qué representa el oro? La divinidad, la deidad de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este material? Tenemos la acacia, con la cual también fue construida el altar de bronce, ¿verdad que sí? Tenemos la madera, también representa la humanidad, pero son 2 metales diferentes. Tienen el bronce y el oro. El bronce representa lo que es la humildad de Cristo. Entonces ya tenemos 3 características diferentes de Dios. Tenemos 3 características diferentes de Cristo, que es, tenemos la humanidad de la madera,
tenemos, en el oro vemos la deidad, es decir, la divinidad, y también tenemos el bronce que representa la humildad. Ahora bien, para usted llegar, a ver, ¿quiénes de los que estamos aquí? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Quién puede decir cuál fue el primer paso antes de aceptar al Señor Jesucristo? Tuvo que haber un arrepentimiento. O sea, nosotros para pasar hoy día es diferente, no tenemos que llevar ningún animal, no tenemos que llevar nada de eso. Simplemente basta con arrepentirnos. Esa es la fe. Primeramente, tenemos que pasar Cuando entramos al atrio, tenemos que presentar a Dios un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Pero mire, para eso necesitamos dos características de Jesucristo. Humildad. Necesitamos la humildad. ¿Y qué más? Necesitamos la humanidad. Y la humanidad, en humildad, yo puedo llegar a este lugar para luego ser lavado por los Señor. Y luego pasar entonces al segundo recinto, al segundo paso, que es el lugar santísimo, o sea, el lugar santo, perdón. Entonces no podemos saltarnos ningún paso. Ahora, nadie puede decir que simple y sencillamente saltó este paso y yo conozco al Señor, yo conozco de Dios y yo leo la palabra sin antes haberse arrepentido y haber sido lavado. No se puede. Y reconocer el poder y la autoridad de Cristo en su vida. Nadie puede pasar de obviar estos dos pasos y llegar aquí. Porque simplemente si eso pasa, yo voy a leer la Biblia como cualquier otro libro, pero no la voy a poder comer. Porque no la voy a entender. No se va a notar la presencia de Dios en mi vida porque no la voy a entender. Y para entenderla tengo que empezar estos dos pasos. El altar, la fuente, para entonces llegar. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues volvemos otra vez a la primera gráfica. Que era, vemos el candelero, vemos la mesa del pan de la proposición. Bien, ahora, ya sabemos que Jesucristo es el pan de vida. Tenemos la palabra que es el candelero, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 19:105. Pero también este pan tenía que pasar por un proceso. Para poder comerlo. Ahora, ¿cómo se preparó Jesucristo para poder ser pan? En la Biblia encontramos algunos versículos acerca del proceso que tuvo que pasar Jesucristo. Yo quiero que vamos rápidamente a Juan, el Nuevo Testamento. Vamos a regresar a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Todos lo tienen? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús tenía que morir. Esa era parte del proceso del pan. Que Jesús muriera para que pudiera llevar mucho fruto. Amén. Entonces, una vez que Jesús muere, ¿verdad? Se está empezando a procesar el pan. Se está empezando. Ahora, si vamos a Isaías, mire lo que dice. Isaías, el capítulo 53, versículo 5. Isaías. Versículo 5. ¿Sí lo tiene? ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda leer? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa era parte del proceso del pan. Mire que el proceso del pan
el pan que ahora sí vamos a hablar de lo que es la parte acá física. Si vemos, nosotros pues comemos muchísimo pan, ¿verdad que sí? Si comemos helado se puede notar un poquito. Bueno, para que eso sea posible y nosotros podamos comer el pan, ese pan tiene primeramente que pasar por un proceso. Jesús pasó por un proceso. Dice que Jesús primeramente, dice que la flor de harina, Él era la flor de harina. Vamos a empezar por ahí. La flor de harina, dice, el proceso para hacer el pan tenía que ser primero ¿qué? Sacudida. Tenía que ser cernida. Y luego tenía que ser molida. Él era la flor de harina. Cuando vemos todo ese proceso por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que Él era el pan de vida. Es interesante cuando leemos en el 53:5 y dice que Él fue molido. Dice primeramente que más Él herido fue por nuestras rebeliones. Mire que no dice molido por nuestras rebeliones, sino molido por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. Una vez que leamos la palabra, no es lo mismo, mire, muchas veces cuando leemos la palabra y vemos que estamos expuestos, porque vemos hoy día las iglesias que están expuestas a la palabra de Dios, están expuestas al candelero. El candelero representa la palabra de Dios, representa los 66 principios de la Biblia. En ese tiempo todavía no estaban escritos, solamente ahí se leía lo que era la Torá, la ley, los 5 primeros libros, el Pentateuco, correcto. Pero en sí, hoy día podemos decir que representa los 66 principios de la Biblia, los 66 libros, porque el tema central de la Biblia es Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, es importante que cuando leamos la palabra, que no solamente quedemos con la teoría, y eso es lo que pasa hoy día en muchas iglesias, querido hermano, y lo hemos visto, yo sé que también todos ustedes pueden tener esa experiencia, de haber visto de personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero simple y sencillamente no se han comido el pan. Entonces el rostro o la presencia de Dios no puede reflejarse en su vida simple y sencillamente porque jamás se han comido el pan. Y muchas veces queremos hacer las cosas porque conocemos la palabra y no las hacemos bien. Por más que tengamos conocimiento y queramos hacer las cosas bien, no vamos a poder hacerla bien porque no hemos comido la palabra. O sea, Dios no puede morar en una persona que solamente tiene el conocimiento de la palabra, pero no ha comido el pan, que es la palabra de Dios. Porque el pan tenía una característica muy importante, muy interesante. Mire que la levadura en la Biblia representa el pecado. El pan que había sobre la mesa de la proposición era un pan sin levadura. Eran 2 hileras de 6 líneas cada una, lo cual representaba las 12 tribus de Israel. Ese pan tenía que ser cambiado. Mire lo que dice cuando leímos el texto final, que tenía que continuamente, pondrás pan delante de mí continuamente. Ese pan, todos los sábados, tenía que ser cambiado para poner pan nuevo. Y ese pan, hay algo interesante, ese pan se lo tenían que comer los sacerdotes. Estos sacerdotes que vemos aquí eran de la línea de Aarón, que eran los únicos que podían estar dentro de lo que era el lugar santo, haciendo todo esto. Eran los encargados de darle el mantenimiento, mantener el candelabro encendido, mantener el incienso, cambiar el pan. Entonces muchas veces queremos hacer las cosas bien porque conocemos la palabra y decimos que somos cristianos, y simple y sencillamente no puede caminar las cosas así. Nada nos sale bien porque es que no somos capaces de hacer nada bien si no tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Muchas veces no podemos tratar bien a nuestras esposas y conocemos la palabra, no la podemos tratar bien porque no nada sale bien porque no tenemos el pan dentro de nosotros, el pan sin levadura, el pan que solamente puede entrar en nosotros, porque es el ADN de Dios. Al usted ingerir la palabra, usted comer la palabra, ese ADN entra
en su ADN y se convierte en uno. Le decía anteriormente que la palabra proposición en el hebreo quiere decir presencia, y en algunas otras versiones significa, de versiones de la Biblia, tenemos que la mesa del pan de los rostros. Es decir, que cuando nosotros comemos la palabra de Dios, el ADN de Cristo entra a nuestras vidas y forma uno, y mostramos entonces, de esa forma sí podemos mostrar el rostro de Dios. El rostro de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese? ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Ahí están los frutos del Espíritu. Amén. Usted puede darse cuenta automáticamente si un hermano está comiendo la palabra. Usted se puede enterar de eso. Usted nada más tiene que conversar 2 o 3 minutos y usted se dará cuenta si ese hermano está en el Espíritu, si ese hermano está leyendo la Biblia, porque cuando uno habla con los hermanos, muchas veces decimos, wow, hermano, Dios te bendiga, todo bien, pum, pam, pam. Pero hay algo que no fluye, y es porque muchas veces no se está comiendo la palabra. Hay mucha teoría, hay mucho conocimiento, pero no se está comiendo la palabra. Esa es la gran diferencia. Amén. La religiosidad es una. Entonces queremos hacer las cosas bien y muchas veces nos frustramos porque queremos hacer las cosas bien. Es que no somos capaces de hacer nada bien por nosotros mismos. Si solamente con nuestro conocimiento queremos hacer las cosas, no va a servir. Donde abrimos la boca lo vamos a regar. Donde tratemos de hacer algo, no lo vamos a hacer porque no tenemos. Pero ahora la diferencia es que si tenemos el Espíritu Santo de Dios y estamos comiendo la palabra de Dios, eso va a ser la diferencia. Ya usted se va a dar cuenta, ya va a empezar a tratar a su esposa mejor. Hasta su esposa va a decir, uy, ¿qué pasó aquí? No es él, es el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios hace la diferencia a través de su Santo Espíritu. Amén. Nosotros no somos capaces de hacer nada bueno si no tenemos la presencia de Dios. Amén. Entonces, el tema del pan, de la proposición, es un tema bien interesante, bien profundo, que yo he querido hacerlo en 2 partes, porque esto pues es un tema bastante extenso, pero quería, ya prácticamente estamos llegando al límite, pero esto quería para la próxima semana traerle otra parte que tiene que ver con las funciones de los sacerdotes y el por qué eran solamente de esa línea de los sacerdotes que podían estar dentro del recinto, dentro del lugar santo. ¿Ven? Muchas veces nosotros, para poder comer la palabra, tener la palabra, comerla, para poder levantar el incienso de Dios, para poder dar gracias a Dios. Eso es bien importante, estos 3 pasos. Dijimos que lo vamos a tocar al otro lado del lugar santísimo porque de eso se va a encargar nuestro hermano Manuel. Pero si ustedes tienen alguna pregunta que me puedan hacer ahora mismo, pues a la luz de la palabra, pues trataré de contestarlo. Los sacerdotes eran exclusivos de la tribu de Leví, ¿verdad? Sí, ese de Leví, exacto. Y de la línea de Aarón eran los únicos que Dios había constituido para que llevaran este trabajo, que era el estar dentro, cambiar lo que era mantener las luces del candelabro, mantener el incienso, porque esto tenía que estar prendido continuamente. En la mesa del pan también tenía que estar tenía que haber pan continuamente en la mesa. ¿Amén? Entonces, más adelante vamos a ver las características de cada uno de estos 3 elementos y el porqué, y que todos se convierten en uno solo, porque hay un propósito de Dios para nosotros en cada una de estas cosas. Más adelante, entonces, para la próxima semana vamos a tener entonces otro pequeño estudio que tiene que ver con lo que es el tabernáculo de Dios. Así que esto, pastor, no sé si... Wow, ¿tuviste tiempo para dar clases? Yo también ahora. No, mi hermano, todavía hay tiempo. ¿Ah, sí? Sí, todavía hay tiempo. Podemos desarrollar un poquito si quieres. Sí. Claro que sí, claro a mí que me sí. gustaría, mi hermano, que elaboraras un poco. Vamos a ver si podemos ir al el libro de los Hechos. Yo quiero tratar de ver, porque verdaderamente el hermano nos ha volvido a despertar el interés en el asunto de cómo es y qué fue lo que desde el inicio representaba esto, ¿verdad?, del tabernáculo.
Y entonces Hechos, el capítulo 15, versículo 15. Hermano, no tengan miedo de darnos tareas, ¿sabe? Que a mí me gusta la tarea. Yo como alumno me gusta mucho la tarea. Pastor, ¿me gusta la cita bíblica? Sí, Hechos 15. Y dos versículos fáciles nada más para tratar de resumir una clase tan preciosa, versículo 15 y el versículo 16. Hermano maestro, si usted la quiere leer. Sí, claro que sí. Dice así, el capítulo 16. Capítulo 16 solamente. 15. Capítulo Ok. 15, versículo 15 y 16, doctor. Ok. Y con estos concuerdan la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Hasta ahí. Entonces, porque tenemos tiempito, ¿verdad? Lo precioso de esto, mis amados hermanos, que yo quiero que nosotros nos vayamos. El hermano dio una profunda explicación de lo que es la mesa. Estas piezas, mis amados hermanos, son formuladas por alguna razón para nuestras vidas hoy en el 2016. Entonces, lo precioso de estos versículos es la esperanza que Pablo nos da a nosotros, de que nosotros volvamos a ser reconstruidos. Acuérdense, el tabernáculo de David no fue el primer tabernáculo. El primer tabernáculo fue el tabernáculo de Moisés. La razón que yo quiero que los hermanos enfaticen el tabernáculo de David es porque el tabernáculo de David fue algo que fue reconstruido con un propósito. Pablo vuelve a mencionarlo y nos dice que ahora, para este tiempo, mis amados hermanos, qué precioso poder tener unos pasos como los pasos del tabernáculo, aplicarlos en nuestras vidas para que volvamos nosotros poder ser levantados y reconstruidos. La importancia de restaurar lo que en un tiempo tipificaba algo tan importante. ¿Por qué debe de ser diferente ahora? Qué precioso, mi amado hermano. Tanto que hablar. Cuando te metiste en la parte del pan sin levadura, me fui un poco, porque son cosas que hay que con detalle. ¿Qué significaría eso para ustedes? Porque yo les voy a decir lo que eso significa para mí. Un pan sin levadura es una persona que es humilde y noble, porque no se hincha, porque sabes que le mete levadura y ¿qué le pasa al pan? Se hincha así como el pan cubano. ¿Ah? Lo digo así porque no es cubano. Pero lo precioso es, mi amado hermano, que nosotros nos mantengamos humildes. ¡Qué precioso! El paso antes de entrar en el lugar santísimo, hay que ser humilde. Sí, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos se compone de los nobles y de los humildes. Mi amado hermano, qué linda aplicación, y estoy esperando el próximo domingo con ansiedad de que vuelvas a elaborar, porque hay tanto ahí. Mira, el hermano habló sobre la madera de acacia. Hermano, si nosotros nos pudiéramos meter solamente a entender y estudiar lo que es la madera acacia. Hay una enseñanza importante. Y eso es donde yo quiero que nosotros nos vayamos. Yo quiero que nos vayamos en la importancia de cada pieza, con qué fue construido, qué tipo de material fue, y todo lo que puede representarnos para el día de hoy. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero que nos vayamos con eso. Yo quiero que nos vayamos con ese interés y esa curiosidad. ¡Wow! Increíble. Ahora podemos verlo de esta manera. El hermano le dio mucha información, mucha más información que doy yo en clase, porque ahí me hubiera yo demorado 2 meses. Pero es importante, y ojalá pudiéramos tomar nota y entender que cada paso es importante. Yo sé que Manuel va a traer algo también que tiene que ver con la razón por qué los sacerdocios. Nadie tiene una pregunta, una curiosidad, ¿por qué es que el pueblo o la tribu no pudo entrar a comer? No, yo no
Nada de eso, no tiene que ver nada con eso. Ah, entonces espera. Sí, sí. Nadie tiene una policía de eso, porque otros podrán decir, ah, pero mira estos sacerdotes, mira cómo se la echan comiendo el pan fresquecito toda la semana. ¿Ah? Todos los días, no toda la semana la cambiaban. Todos los días comemos pan fresco. Y uno podía decir como tribu, pueblo, wow, pero ¿cuántas veces no lo hemos oído y lo hemos visto? Mira, el pastor es el único que... Bueno, acá no lo pueden decir porque nosotros... ¿Ah? Pero me están entendiendo dónde yo voy con eso. Hay una razón porque tenemos que entender la importancia. Porque acuérdense, los sumos sacerdotes tenían una responsabilidad sumamente grande. Y si no eran alimentados apropiadamente, ¿con qué fuerza iban a entrar a interceder por nosotros? ¿Con qué fuerza iban a entrar a pedirle a Dios por las necesidades que uno quizás que no haya conocido? Porque estos sumos sacerdotes oraban y entraban con la necesidad de la tribu de Benjamín, como la tribu de Judá, 12 tribus. Y iban con las necesidades una vez al año al lugar santísimo, pero tenían que pasar por este proceso. Entonces hay algo más ahí, y la tarea del hermano maestro es que la traiga el próximo domingo. Pero es importante que también nosotros como pueblo entendamos que aquí hay mucha tela, y es para que nosotros nos expliquemos la mente. Mara, te toca a ti. ¿Tienes No, me impresiona la manera que, como cuando enseñaste, que lo primero que se tenía que hacer era la ofrenda. El proceso de la ofrenda y todos esos pasos antes de poder entrar. Y tú sabes que la Biblia dice que entrar por sus atrios con acción de gracia, con alabanza. Y muchas veces nosotros, eso eran los tiempos de antes, ¿verdad? Como el proceso, pero ahora cuando literalmente entramos a la iglesia, entramos como que, ves un edificio, como que no tenemos ese respeto, esa reverencia, esa wow, ¿dónde estamos entrando? Y me acuerdo de esa escritura que dice entrar por sus puertas. Mire que es interesante cuando vemos en esta gráfica, aquí en este lugar donde está la puerta principal del tabernáculo, mire que ellos no podían entrar, ellos por ninguna razón podían entrar, ellos llevaban sus ofrendas, como dije anteriormente, ellos llevaban sus ofrendas y solamente llegaban hasta la puerta, y había unos sacerdotes que estaban encargados de esa labor, de recibirla, de orar por ellos, bendecirlos, y entonces llevar esa ofrenda al altar de bronce, y de ahí seguir todo el paso que anteriormente. Eso, hoy día que vimos la gracia, llegamos directamente, nos arrepentimos y tenemos la certeza, tenemos la seguridad, la convicción de que Dios nos va a perdonar. Y podemos continuar y empezar una vida nueva. 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y ya las cosas viejas pasaron. Aquí dice todas son hechas nuevas. Es interesante. Yo voy a traer el tema del tabernáculo y los diferentes elementos. Es un tema que se puede abarcar muchísimo tiempo. Para ello entonces podríamos, lo que podríamos hacer para la próxima, tratar de descifrar todos los elementos que estaban dentro de la mesa del pan de la proposición. Vamos a hablar del trabajo de cada uno de los sacerdotes, y también el por qué solamente eran los sacerdotes que podían hacerlo, como lo dijo bien el pastor, porque había una preparación que ellos tenían que tener para recibir. Ahora, si eso lo traemos ahora a la actualidad, también nosotros que conocemos la palabra tenemos que estar preparados para poder ayudar a otros también. Amén. Tenemos que estar preparados porque requiere de estos pasos para poder entonces hacer nuestra labor como cristianos. Y eso es bien bonito. Vamos a estar también hablando de lo que es la tierra prometida. ¿Qué pasó más adelante? ¿Qué pasó con todo esto? Y es una historia bien interesante. Si alguien más adelante también quiere alguna información acerca de lo que está aquí, yo con mucho gusto pues le puedo también prestar el libro. Como decía mi hermano,
allá en Panamá decía, pero con carácter revolutivo, sin derecho a corretear. ¿Sin derecho a qué? ¿Sin derecho a qué? Sin derecho a corretear. Te digo algo. Sí, En mi tierra hay un dicho que dice: el que presta un libro es bruto. Es más bruto el que lo regresa. Así es que, ok, está bien. Está bien, no se lo puede prestar Sí, a él. hay- Ya me dijo, no tiene la bolsa. eso es mentira. Amén. Sí, pero con muchísimo gusto, de todo corazón lo puedo hacer. Así que entonces, pues, hermanos, vamos a despedir en oración. Vamos a pasar ahora al templo principal, pero antes de todo, pues, quisiera hacer una oración antes de salir. Bendito Padre que estás en los cielos, le damos las gracias hermano, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, cada una de las visitas en este lugar. Yo les pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que usted los guíe, Señor, que usted los ayude, Padre Santo, Señor, al portador de la palabra en este momento, que es nuestro hermano Johnny, Señor, que su gracia esté con él, que él pueda ser usado y que esa palabra que usted manda a través de él, Señor, pueda ser de edificación para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.